que va a vivirlo se disponga. Nosotros, como iglesia o servidores, principalmente los que vamos a servir, esta semana vamos a comenzar una semana de ayuno, 3 días por semana. Los que están aquí congregándose ya y que no lo han vivido, es importante que usted se disponga. Sería bueno que usted también hiciera ese ayuno, para que usted viniera con el corazón aún más dispuesto y que Dios tenga más facilidad de trabajar en nuestro mundo. Nosotros lo vamos a hacer por el retiro, obviamente por nosotros y por el retiro. Los que ya están congregándose aquí y no han hecho el retiro y lo van a vivir, sería bueno que usted se una a ese ayuno. Que su ayuno sea: Señor, quiero ir a este retiro, no quiero que sea un evento más en mi vida. Quiero en verdad tener un encuentro contigo verdaderamente. Y si está en su corazón y usted quiere ayudarnos para orar por más personas, también es necesario, se lo agradecemos, y es necesario que también se haga, no solo por usted, sino por más personas. Entonces esta semana nosotros comenzamos una semana de 3 días de ayuno, la siguiente semana igual, ya faltando 10 días, pues vamos a hacer un ayuno que se conoce como ayuno de Daniel, frutas y verduras únicamente, y pues necesitamos ese respaldo de Dios. Es necesario ayunar. Entonces, quien usted vaya a invitar, pues no lo ponga a ayunar, porque pues él quizá no venga a la iglesia, quizá no entienda todavía, pero usted ayune por ellos. Señor, te ofrezco mi ayuno por esta familia, por este matrimonio, por estos jóvenes. En fin, es importante que la iglesia entienda el propósito de Dios y cómo Dios va a poder cumplir su propósito a través de este retiro. Y todo esto, la oración, el ayuno, el clamor, la intercesión, ayer Dios nos hablaba sobre el sacrificio, son necesarios para que Dios pueda manifestar su gloria. Entonces, por favor, ayúdenos, apóyenos, súmese, únase, hagámonos uno en este evento, y eso nos va a ayudar a cada uno de nosotros a mantenernos pues en una constante búsqueda, como decía que era al principio del culto, no ser personas de eventos. Nos va a ayudar a mantenernos en una constante humildad, en un constante clamor a Dios. Así que esta es una buena oportunidad como iglesia para unirnos. Amén. Lo esperamos 9, 10 y 11 de agosto. No tiene costo, es de ofrenda voluntaria. Padre, háblanos tu palabra ahora, porque tú tienes para hoy, para este día. Háblalo, usa mi vida y, Señor, sensibiliza el oído y el corazón de todos los que estamos aquí, Señor, para comprender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a empezar ahora sí con la palabra de hoy. Quiero darle continuidad a lo que estábamos hablando el día jueves. Beneficios de escuchar la palabra de Dios, o de escuchar la voz de Dios, o de escuchar a Dios, como usted lo quiera nombrar. Decíamos el jueves que no todas las personas tienen esa capacidad, pero es muy importante que tengan la capacidad de escuchar la voz de Dios. Decíamos que la palabra de Dios es fortaleza, es dirección, es protección. Eso mencionábamos el día jueves. Mencionábamos algunas citas bíblicas que respaldan esto que le estoy comentando. Y yo me quedé ahí. Veíamos cómo Elías, cuando se sentía cansado, veme siguiendo, hija, por favor, primer libro de los Reyes, capítulo 19. Cuando Elías se sentía cansado, como él se sentó debajo del enebro, se fue al desierto, se sentó debajo del enebro y deseaba morirse. Y entonces vino el ángel y le puso a su cabecera un agua, o un vaso con agua, un recipiente con agua y una torta. Y vimos cómo se quedó dormido otra vez,
que era tanto el desgaste, era tanta la aflicción que él sentía, que una palabra y un toque del Espíritu Santo no fue suficiente. A veces nosotros venimos tan desgastados, nos acercamos a Dios tan desgastados, que una palabra y un toque del Espíritu Santo nos ayuda, pero no es suficiente. Elías se levantó y después de que comió, se volvió a quedar dormido. Y decíamos cómo vino el ángel la segunda vez, y igual le despertó y le dijo: Elías, Elías, come y bebe, porque largo camino te resta. Y de hecho, ahorita que estoy mencionando este versículo, me acuerdo que leímos en una ocasión la versión TLA, y Dios le dice en esa versión a Elías: levántate porque el camino es largo y pesado. Es largo y pesado. Y entonces comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, dice, caminó al monte de Dios, o monte Horeb, o monte Sinaí, que es el mismo. Y veíamos el jueves como ahí en ese monte es donde Dios le dio la ley a Moisés. Es decir, en ese monte Dios le dio palabra a Moisés. Y como Elías, como supo, después de comer y beber esa comida y bebida que el ángel le ofreció, como él supo, no lo tuvo que guiar el ángel, él supo, su espíritu supo, y fue al monte de Dios. Y aquí es donde quiero continuar. Y en el monte de Dios, dice la Biblia, que de repente pues, él se escondió en una cueva, Elías, y Dios le preguntaba otra vez: Elías, ¿qué haces aquí? Y él, aunque ya había sido ministrado y había comido palabra y había bebido del Espíritu Santo, aún así Elías todavía tenía algo en sí que no quería cambiar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Dios le vuelve a preguntar: Elías, ¿qué haces aquí?, le vuelve a contestar lo mismo que cuando estaba en el desierto y que quería morirse: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Reina Valeria, por favor. Porque todos han derribado tus altares, han quebrantado tu pacto, y solo he quedado yo y me buscan para quitarme la vida. Elías, a pesar de que había sido ministrado, seguía algo dentro de él que no lo podía hacer cambiar de parecer. Y aprovecho aquí también, ya había mencionado yo esto, quien ocasionó eso en Elías fue un dardo, un mensajero que Jezabel le envió. Y hace tiempo yo predicaba y decía: una característica del espíritu de Jezabel cuando derriba a alguien, no solo es que lo hace caer en pecado sexual, eso lo sabemos por entendimiento, por la palabra, porque Jezabel seducía a fornicar, dice Apocalipsis, seducía a fornicar a los siervos de Dios, eso es real. Pero una característica cuando el diablo o Jezabel, el espíritu específicamente de Jezabel, toma a alguien, es que será muy difícil de que ese alguien se levante nuevamente. Esa persona, muévele ahí por favor, esa persona se aferrará a permanecer igual, a pesar de que fue ministrado, aconsejado, guiado, a pesar de que se le dio palabra, perseverará no en salir, sino en permanecer igual. Un dardo de Jezabel, un espíritu de Jezabel, es muy peligroso y es lo que más está operando en estos tiempos. Jezabel es una potestad que está operando en estos tiempos. Gran parte de los pecados en las iglesias tiene que ver de carácter sexual. Antes era, no, pues que no se levantó a orar. Uy, qué pecadote, no manches, se va a ir al infierno porque no se levantó a orar. Claro que no. Esos eran los pecados. Oh, es que pastor no quiere leer la Biblia. Uy, no manches, se lo va a llevar Satanás. O sea, sí pues, pero ¿qué comparas? No se levantó a orar, no quiere leer la Biblia, está en fornicación, está en adulterio. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Y actualmente, y Jezabel quiere dos cosas. Primero, que eso se normalice y se haga normal. La iglesia, en la sociedad, es normal que si yo hoy no quiero ser hombre, mañana quiero ser mujer, me tiene que respetar porque es mi decisión, es mi cuerpo, yo hago con ellos lo que yo quiera. No quiere verlo como algo, quiere que lo veamos como algo normal, que no nos escandalicemos. Ya pegaron esto los hermanos en la clase hoy, no podían decir,
Parangaricutirimícuaro. Es normal, él quiere ver así, que veamos así las cosas, es normal. Puedes andar hoy con el hermano de la primera fila y pasado mañana con el de la última fila, con la hermana de aquí, con la hermana de allá y luego con la hermana de acá, y con todas has fornicado. ¿Y qué tiene? Pues es lo normal, es lo que hacen los novios. No es normal. Pero Jezabel quiere hacernos ver lo normal. Por eso el apóstol Pablo decía, no debéis estar preocupados. En Corintios 5, cuando supo de un caso de fornicación, dice, no debéis estar preocupados, y más bien están envanecidos como si nada ocurriera. Porque Jezabel quiere hacerlo normal, eso es lo primero. Lo segundo, quiere mantener sin poder y autoridad a la iglesia. Mire usted cómo, otra vez está moviendo, hija, arréglale por favor. Mire usted cómo primero Elías era un hombre poderosísimo en Dios. Era un hombre con carácter, era un hombre determinante. Llamó a los profetas. ¿Sí me escucho ahí atrás, iglesia? Ahorita voy a meter el micrófono, pero sí me escucho así. Llamó a los profetas de Baal, y les dijo, a ver, ustedes no saben quién es el verdadero Dios. Había profetas entre los profetas de Baal, profetas de Dios, había mezclados ahí, que ya dudaban de seguir a Dios. Y los llamó y les dijo, a ver, vamos, ustedes déjense de cosas, determinen. Si Jehová es Dios, sírvanle, y si Baal, váyanse en pos de él. Pero hoy decídanse. Tenía carácter ese hombre, tenía determinación, era un hombre poderoso en Dios. Cuando oró hizo descender fuego, y todo esto lo perdió. Aquí lo sorprendente es que él nunca pecó con alguna mujer, nunca cayó en pecado sexual, pero Jezabel lo dominó en la mente. Pues Jezabel tiene dos cosas: domina la mente y te hace caer en pecado sexual. ¿Sabe usted que hay mucha gente en las iglesias atados a la pornografía, a la lujuria? Jezabel quiere que lo veamos normal. ¿Y sabe con qué se la saca Jezabel? Por el hecho de que tú no fumes y yo sí, no significa que tú no tengas pecado. Tú tienes otro tipo de pecados, pero el mío sí se ve porque yo fumo. Con eso se la saca. De decir, o sea, todos estamos en pecado y todo. No, hermanos. Es necesario reprender ese espíritu, porque controla la mente y ata, esclaviza. Le quita el poder y la autoridad a la iglesia, a los siervos de Dios, a los hijos de Dios. Mire cómo lo dejó reducido a nada, a un hombre temeroso, a un hombre sin carácter, a un hombre que ya no quería seguir el llamado de Dios, sino ahora quería morirse y ya no seguir. Y entonces, ahora sí continuó. Dios, estando Elías en la cueva, le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le responde lo mismo que en el desierto: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque todos han derribado tus altares, han quebrantado tu pacto, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ahora, ahí va. Elías le dice Dios, sal de la cueva. Y de repente dice que hubo un terremoto. Sígueme ahí, por favor. Hubo un terremoto. ¿Me está escuchando? Dice, pero Dios no estaba en el terremoto. Hubo un terremoto que quebraba las piedras, las hacía pedazos. Y dice, pero Dios no estaba. Mire, le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Y dice la Biblia, pero Jehová no estaba en el viento. Mire, qué importante es comer y beber, comer la palabra, este libro. Qué importante es comer, qué importante es leer la palabra, qué importante es símbolo del Espíritu Santo, qué importante es ser ministrados por el Espíritu Santo. Mire, la Biblia dice que en los últimos tiempos, Jesús dijo, se levantarán falsos cristos y que harán, si es posible, aún en los escogidos, hacernos ver. Hoy, sin darnos cuenta, en las iglesias, desde aquí,
Se predica no esto, sino superación personal. Se predica encubiertamente rebeldía. Encubiertamente se predica cosas que Dios no quiere que se prediquen, que Dios está en contra de eso. ¿Sabe usted? Yo creo, bíblicamente, ¿sí me está escuchando? Bíblicamente, dígalo conmigo, bíblicamente, no existen las pastoras en la Biblia. Las mujeres no lo quieren decir, pero es bíblicamente. Ahora escuchen. Entonces no debe haber pastoras, sí debe haber. ¿Por qué? Porque creo que Dios también puede depositar su don en hombres o en mujeres. Dice Corintios, dice el apóstol Pablo, dice, de manera que ya no hay diferencia entre libre y esclavo, entre hombre y mujer. ¿Hay mujeres llamadas por Dios? Sí las hay. Pero también hay mujeres que desde aquí no predican la palabra, sino predican encubiertamente rebeldía. También hombres. Pero ahorita estoy hablando de un tema específico. Mujeres. ¿Hay mujeres llamadas? Sí. ¿Dios las respalda? Sí. Pero encubiertamente también hay mujeres que no son llamadas por Dios y que están predicando, y que en lugar de estar predicando palabra de Dios, están predicando otras cosas. El que no tiene el discernimiento podrá creer todo lo que un hombre o mujer o joven o niño de la edad que sea hable detrás de un púlpito y que tenga un micrófono. Y le digo algo, no todo viene de Dios. Elías, por comer palabra y ser ministrado por el Espíritu, tuvo la capacidad de decir, ok, esto se ve majestuoso, esto se ve glorioso, parece que es Dios, pero ahí no estaba Dios. No sé si me está siguiendo, iglesia. Usted tiene la palabra, escuchar la voz de Dios, le da otro beneficio más que no vimos: discernimiento. Cuando Dios o el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, Lucas 4 y Mateo 4 hablan de eso. Dice, y era tentado por el diablo, y el diablo le combatía contra Jesús, no con fuerza física, sino con la misma palabra de Dios. Si eres hijo de Dios, súbete a este monte y déjate caer, porque la Biblia dice que Él no dejará que tú caigas, sino que enviará sus ángeles. Dígame usted, ¿le estaba predicando versos de la palabra de Dios, sí o no? Sí. Pero no era lo que la Biblia quiere decir. Si tú no lees palabra, hija, puedes tú ser engañada por mí o por cualquier predicador que te haga creer que es Dios cuando no es Dios. Discernimiento. Dígalo conmigo fuerte, discernimiento. Dígalo que está a tu lado, la palabra de Dios a ti y a mí nos dará discernimiento del Espíritu. Gracias, regrésame a la historia, por favor. Entonces, sale Elías, mira. Pasó el viento, quebraba las piedras. Con gran fuerza, parecía que ahí estaba Dios. Y dice la Biblia, pero ahí no estaba Dios. Y luego dice, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Elías estaba ahí atento, viendo todo eso. Tenía ahora, aunque estaba todavía con cosas que no podía sacar, aún así él tenía el discernimiento y decía, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Siguiente. Y cuando lo oyó Elías, dijo, aquí sí está Dios. Cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí a él vino una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, digan conmigo, lo mismo. Es muy fuerte el ataque de Jezabel. No te deja salir de la condición. No te deja salir. Él no pecó con alguna mujer.
Él no pecó, pero el ataque en la mente estaba fuerte. No lo dejaba levantarse. Hay gente hoy que Jezabel lo turbó y no se ha podido levantar. No porque Dios no pueda, porque es tan fuerte el poder del enemigo que los mantiene ahí. Apenas supe de un caso en un lugar. Un hombre estaba, perdón la expresión, pero así es, como idiotizado. Se metió él con una mujer. Y en ese lugar que se estaba restaurando, en una casa, se estaba restaurando con una familia. Y ese hombre a cada rato era atormentado y decía: necesito verla, necesito verla. Llámale, necesito verla. ¿Con quién está? ¿Qué está haciendo? Necesito verla. Y ese hombre poco a poco fue decayendo hasta quedar en la locura. Parecía que estaba mejor que su esposa físicamente. ¡Wow! Pero las consecuencias fueron graves. Lo idiotizó y lo dejó loco y no se ha podido levantar. No es fácil. Gente con pecado sexual, no es tan fácil levantarse, pero sí se puede. Ahí dijo: me está espantado. Qué bueno que se espante, gloria a Dios. Espero que se espante antes de, y no, ay Dios mío, ¿cómo le voy a hacer para levantarme? Sí, sí se puede, y es voluntad de Dios que usted salga. Pero también deja la enseñanza para que no se nos vuelva a hacer tan fácil. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dio Jehová, dice Dios, o yo estoy leyendo mal. Pero es dijo, ¿verdad? Ve, vuélvete por tu camino. ¿Y cómo echarte la cruz? Tengo unas ganas de echarte la cruz. Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que, Dios santo, para que sea profeta en tu lugar. Dios mío, no deje que otro tome su corona, iglesia. No deje que otro tome su corona. Dios le estaba diciendo a Eliseo: sí me vas a servir todavía, pero veo tu condición. Échame la mano. Nada más levanta otro y después ya si quieres tú te vas. Dios nunca pierde. Pero hay cosas que Dios quiere que estemos haciendo ahora y que nosotros no estamos haciendo. Hay cosas que Dios quiere que ya no estemos haciendo ahora y que nosotros seguimos haciendo. ¿Me está escuchando? Esa palabra es para alguien, lo sentí que entró en alguien. Hay cosas que Dios quiere que estés haciendo ahora y no las estás haciendo. Y hay cosas que Dios quiere que ya no estés haciendo y que ahora las estás haciendo. Palabra. La palabra es fortaleza, la palabra es dirección, la palabra es protección, la palabra es discernimiento, o nos da discernimiento. Ahora, continúo también. Hebreos, Reina Valérica, Hebreos capítulo 1, verso 1. Vamos a leer ahí. Si usted trae su Biblia, vaya ahí. A la carta a los Hebreos, capítulo 1, verso 1. Hace algunos meses, yo creo que ya tiene un año o más, yo hablaba esto que voy a hablar a continuación, e incluso yo les envié un video. Creo que es de Marcos Brunet, lo voy a buscar y se los voy a volver a enviar. Primero yo prediqué esto, yo sin ver el video, y después, como al mes,
a los 2 meses, no recuerdo, vi el video y se los reenvié o se los envié y les dije, miren, yo no lo había entendido de esta forma, sí fue lo que se predicó, pero no lo había entendido de esta forma y quiero leérselos a continuación. Hebreos capítulo 1, verso 1. ¿Sí está aquí la iglesia? Está bien agradable el clima, hermanos. Ya no le puedo echar la culpa al calor de que por eso se queda dormido ya. Lo siento, ya no. Dios, habiendo hablado muchas veces, regálame un poquito más de volumen, por favor, que me lo cobres al final. Dios, habiendo hablado muchas veces, gracias. Fíjese, ¿cuándo habló Dios? Muchas veces. ¿Y cómo? Y de muchas maneras. En otro tiempo a los padres de los profetas. ¿Sigue? En estos postreros días, es ahora, significa esto. Nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo, no lo vayas a avanzar. Y por quien asimismo hizo el universo. Regrésame el 1, por favor, y volvemos al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces, ponga atención en esas palabras, y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres de los profetas, en la actualidad, lo que quiere decir, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. ¿Por quién? Por el Hijo. Ahora, ¿quién es el Hijo? Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Es una persona. ¿Y qué es Jesús? Es el Verbo. Y el Verbo es palabra. Jesús también es un cuerpo. ¿Cómo habla Dios? Jesús es una persona. Dios habla de persona a persona. Jesús es el Verbo, es decir, la palabra. Dios habla a través de su palabra. ¿Quién es Jesús? Jesús también es un cuerpo. Cuando Jesús murió y resucitó, se partió en 5. Y a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Jesús era el único en ese entonces. Jesús trabajó con sus 12 discípulos, con sus 70 discípulos, y después eran más. Y cuando Él resucitó, cuando Él murió y después resucitó, Él constituyó 5 ministerios. El cuerpo de Cristo, el gobierno de Cristo, ¿cómo se le puede llamar? Se constituye a través de 5 ministerios. El gobierno de Cristo, la mano poderosa de Dios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Entonces, ¿quién es Jesús? Digan conmigo, es una persona. Diga, Dios habla de persona a persona. ¿Quién es Jesús? Digan conmigo, es el Verbo. Diga, es la palabra. Ahora diga todos, por favor, más fuerte. Jesús es el Verbo, es la palabra. Digan conmigo, por lo tanto, si la Biblia dice que en los postreros días Dios habla a través del Hijo, diga, Jesús es el Verbo, Jesús es palabra. Diga, Dios me va a hablar por medio de su palabra. ¿Quién es Jesús? Digan conmigo, Jesús es un cuerpo. Diga, por lo tanto, Dios me va a hablar a través de los hombres y mujeres que Él constituyó. Avanza. Por medio de su Espíritu. Romanos capítulo 8, hija, por favor. Verso 14. Cuando una persona quiere que Dios le hable, esa persona no solamente vendrá a la iglesia. Es bueno venir a la iglesia y es necesario. Pero si usted quiere que Dios le hable verdaderamente, antes de venir a la iglesia, durante la semana, usted debe tener una vida de oración. Me estoy acordando ahorita como hace 2 domingos estaba viendo el culto de donde yo me congrego en Morelia, y al final oraron y el pastor empezó a orar y después paró la oración y les dijo, a ver, espérense un poco. Y empezó él a orar y después le dijo a la iglesia, usted escuchó que en mi oración yo le pedí para la renta, yo le pedí para pagar la luz,
Usted escuchó que en mi oración yo le pedí por otras cosas, la iglesia decía no. ¿Por qué? Porque el tiempo más efectivo para escuchar la voz de Dios y más poderoso no es cuando usted le pide por sus hijos, por sus padres, por su esposa. Eso es necesario, pero este no es el más efectivo. De hecho, usted no puede pedir por alguien más si primero no pide la presencia de Dios. Y en esa presencia de Dios, en esa intimidad, es donde Dios le puede hablar a su espíritu. Y si le habla a su espíritu, y usted viene a la iglesia, pero durante la semana usted oró, buscó a Dios, cuando la palabra se predique, usted hablará el mismo lenguaje que Dios. Y usted comprenderá lo que Dios le quiere decir. Usted escuchará la voz de Dios. ¿Y qué es la voz de Dios? Digan conmigo: dirección, fortaleza. Digan protección, discernimiento. ¿Me está escuchando? Dios dice, hablo a través del Hijo. ¿Qué es el Hijo? Es una persona. Es decir, Dios habla persona a persona. Esa es una de las fuentes de la voz de Dios, la oración. Cuando usted busca a Dios en oración, no para pedirle por su hijo, por su papá o por su mamá, sino para solo estar con Él, sin que usted le pida, ahí usted puede recibir una respuesta de Dios conforme a las peticiones que usted pensaba hacerle, que ya no son necesarias. Señor, yo venía a pedirte esto, pero no, Padre, ya gracias, ya me diste la respuesta. Alabo tu nombre, te exalto, te bendigo. Y ahora en lugar de pedirte, mejor voy a adorarte, exaltarte y a bendecir tu nombre. Y empieza un momento usted de adoración ahí con Dios. Y de repente la habitación se llena de la atmósfera de Dios. Y usted es quebrantado, y usted es fortalecido. Y usted de entrar derrotado a ese cuarto, sale en victoria con la voz de Dios, del Espíritu Santo, en su espíritu. Y dice, no temeré. Aunque un ejército se levante contra mí, yo estaré confiado y yo estaré seguro. ¿Y por qué estás tan seguro? Porque Dios me lo dijo. ¿Y por qué estás tan seguro que fue Dios y no tu alma y no otra persona? Porque conozco a Dios, porque conozco su voz, porque en los últimos meses me he dedicado a pedirle a Dios que quiero escuchar su voz. Y ahora sé que es Dios. Porque cuando Él habla, viene una paz sobrenatural sobre mi vida. Porque cuando Él habla, el temor huye de mí y fortaleza se apodera de mí. Porque cuando Él habla, Él acomoda algo de mí. No sé qué mueve, qué quita o qué pone, pero no soy el mismo después de escuchar su voz. Sé que es Dios por la fe. ¿Está escuchando, iglesia? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, primer fuente, Dios directamente a tu espíritu. Segundo, Dios es el Verbo. Dios es el Verbo. ¿Me está escuchando? Dios es el Verbo. Dios es palabra. ¿Cómo nos va a hablar Dios? A través de su palabra. ¿Okay? Vaya conmigo, por favor, a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 5. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y el verso 5. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, lo hablamos en la mañana, este verso. Después lo vamos a compartir más desarrollado. Poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados.
Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Alguien quiere estar firme? Ahí está la clave. Añada, añada, añada. Siguiente. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, no me parece verso donde dice, tenemos la palabra profética más segura. 1.19 parece que es. Sí, 19. 1.19, gracias. Tenemos también, ese es el verso que quería leer principalmente. Tenemos también, ¿qué tenemos? ¿Trae su Biblia usted? Agárrenla, por favor, tómela, ahí aparte. Diga, esto para mí es la palabra profética más segura. Diga, Señor, gracias por los hombres de Dios, profetas que tú levantas. Diga, pero esto es más que un profeta. Diga, sin esto nadie puede profetizar. Diga, sin esto nadie puede hablar de tu parte. Diga, esto es más poderoso que un profeta. Eso es lo que Dios está diciendo. Eso es lo que Dios está diciendo. Hay gente que está esperando que venga el profeta de no sé dónde, de Nigeria. Y sí los hay. Yo sí creo en el ministerio profético. Yo sí creo. Pero sin esto nadie es profeta. Esto es más seguro que un profeta, hermano. Y está esperando. Y viene el profeta. ¿Y sabes qué hacían los profetas antiguamente, hija? No traían palabra de que te veo carros, veo casas, veo dinero, te veo wow, no, hermano. Cuando los profetas llegaban, decían, ¿es pacífica tu venida? ¿O vienes con todo, vienes con la espada desenvainada? No, le oían del profeta. Ahí viene otra vez. No. Siempre me profetiza mal como Micaía. No. Y hoy la gente quiere que el profeta venga. Si realmente fuera un profeta y usted sabe cómo anda, mejor se escondería el profeta. No vaya a ser que aquí me saquen mis trapitos al sol. Y es la verdad. No, hombre, la gente hasta paga, se pone ahí. Y está bien honrar el ministerio profético. Sí, yo no tengo nada en contra. Pero, hermano, ni siquiera sabemos la iglesia que es un profeta a veces. Pensamos que es el que habla bonito de Dios y te va a ir bien. Y yo veo que los cielos se te abren. ¿Sí me está escuchando? Es bueno, amamos los hombres de Dios, que Dios le dio ese ministerio. Oramos para que levante más, pero verdaderos. Pero esto es más que un profeta. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar ¿qué? Atentos. ¿En estar qué? Atentos. Dile al que está a tu lado, no me distraigas ahorita. A la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, Dios es persona. Él habla persona a persona. Dios es el verbo. Él habla por medio de su palabra. O Jesús es el verbo, mejor dicho. Jesús es el verbo. Segunda cita, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. La sabe hasta de memoria usted. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, exhortar, a fin de que el hombre... Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la escritura. ¿Toda la qué? La escritura. ¿Qué es? Inspirada por Dios. Entonces, cuando yo leo la palabra, ¿quién es hablando? Dios. Me da risa porque me acordé de un chiste. ¿Se lo cuento? Para hacer más ameno, porque como que se está cerrando usted. No se cree. Sí está recibiendo, ¿verdad? Es que no me acuerdo ni siquiera cómo es. Soy bien malo para contar chistes, pero de lo que me acuerde le voy a contar. Que dice que fue un hombre y le dijo, Señor, si tú existes, tú me vas a hablar y no sé qué, y que salió donde dice, Judas se mató. No, a ver, que no sé qué,
y que le dijo, ahora veías tú lo mismo. No sé qué, y salió donde Judas le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Es que Dios no va a hablar así, pues si no es ruleta rusa. ¿Qué le pasa? No sé si todavía, pero antes en Facebook aparecía así un todo. A ver, que el versículo del día, ¡pum! Y te aparecía como una ruleta, ¡pam! Y ya tú te saliese y si querías tú lo publicabas. Dios me habló esto. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Gloria a Dios por el Facebook, ¿verdad? Dios no nos va a hablar así. No, esto no es ruleta rusa. No, esta no me gusta. Ay, Dios santo, no. Dios, Virgen Santa, Dios me libre. No. La palabra te va a hablar Dios cuando tú la leas con entendimiento, con anhelo verdaderamente. Y que si sí te reprende, acepte la reprensión de Él. Y haga el cambio para corregir. Ahí Dios sí nos va a hablar. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, siguiente, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y número 3, Dios habla por medio de sus ministros. Segundo de Crónicas, capítulo 20, por favor. Yo se lo he leído este verso muchas veces. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, verso 20. Estaba ese rey Josafat rodeado de un ejército. Estaba fuerte la lucha. No sabía qué hacer. Y se humilló a Dios y le dijo, oh Dios, no sabemos qué hacer, por eso a ti acudimos. Nos humillamos delante de ti, puso a todos en ayuno. Y se humilló el rey Josafat. Y de repente se paró un levita y lo tomó el espíritu. Y dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, ahí va, oídme Judá. ¿Sí me está escuchando? Sí. Oídme Judá. Dios siempre va a pedir que ponga atención cuando Él le va a hablar. Dios no le puede hablar si usted está... ¿En la lela está correcto decir esto? ¿O sí? ¿No es ofensivo para usted? Si usted está en la lela, Dios no le va a hablar. Si usted está atento a la palabra de Dios, Dios le va a hablar. ¿Me escuchó? Sí. Dios le va a hablar. Amén. Oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios. Eso es bueno. Y estaréis seguros. Y añade, creed a sus profetas. No, ya no nos gusta. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Hay gente que quiere todo con Dios, directamente con Dios. Si usted tiene la capacidad, amén. Pero si no tiene la capacidad, sea humilde y respete el ministerio que Dios entrega a los hombres y mujeres que Él levantó y estableció para ayudarle a usted y ayudarme a mí. Amén. Si yo no tengo la capacidad de ir directamente con Dios, entonces voy a ser humilde y voy a ir al hombre o mujer de Dios. Y Él por la Escritura, no por su vientre, por la Escritura me puede dar dirección. ¿Está siguiendo, iglesia? Amén. Entonces, diga una vez más, Dios. Diga, Jesús es una persona. Él me va a hablar persona a persona. Diga, Jesús es el verbo hecho carne. Diga, por lo tanto, Él me va a hablar por su palabra. Diga, Jesús es un cuerpo. Diga, Él me va a hablar por medio del cuerpo ministerial. ¿Ya lo entendió? Voy cerrando. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? Número 1, se lo dije el jueves, se lo voy a decir ahora otra vez. Con humildad. Sabiendo que Él es mayor que yo. Que quien sabe todas las cosas, no soy yo, sino es Él. Acérquense a Dios.
con humildad. Acérquense a Dios deseando la palabra, en verdad escucharla, en verdad escuchar su voz, y Él le va a hablar. Él no va a dejar ir a nadie que tenga hambre y sed sin dejarle oír su voz. Dice la Biblia, me vino ahorita también, se lo he compartido, en el libro de los Hechos, que había una mujer llamada Lidia y era vendedora de púrpura. Dice la Biblia que esta mujer estaba atenta. ¿Cómo estaba? Atenta. Estaba atenta a lo que le predicaba el apóstol Pablo. Y Dios le dio la capacidad a esa mujer de escuchar, no a Pablo solamente, ni no el mensaje solamente de Pablo, sino ella veía más allá. Ella veía o ella escuchaba a Dios a través de Pablo. ¿Me está siguiendo? Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Ese es otro punto. ¿Cómo pudo escuchar la voz de Dios? Adorándolo. Ahorita lo voy a leer. Yo le puse ministrando, adorándolo. Que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor, ¿quién? El Señor. Dios Santo. ¿Quién lo hizo? El Señor. Es el Señor el que abre nuestro entendimiento. Es el Señor el que abre nuestro corazón. Es él, hermano. Él le habla a quien Él quiere. Y Él no le habla a quien Él no quiere. ¿Cómo ve? Dios se pone sus moños. ¿Tendrá derecho Dios de poner esos moños? Sí. ¡Claro! ¿Ah? ¡Claro que tiene derecho! Y a Dios también hay gente que le cae gorda. Que sí, pues, es en serio. De verdad. ¿Por qué le da risa? Es en serio. Dios pesa el corazón. Oiga, Jesús conocía los pensamientos de cada uno. Y decía, ¿quién se cree que a poco Dios es más que Dios? Solo Dios tiene autoridad para perdonar pecados. Pero no se lo dijeron a Jesús en su cara. Estaban hablando atrás de Él. Es más, cavilaban en sus corazones. ¿Qué caviláis? Busca ahí. Y Jesús dice, ¿qué traen ustedes? A ver, me están cayendo gordos. ¿Qué es más fácil que yo le diga a este paralítico? Levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. Pues para que vean que el Hijo de Dios tiene potestad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate y anda. Jesús sabía todo. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Quiere más respaldo para saber que hay personas que le caen gordas a Dios? ¿O le ha predicado a un Dios que no sé qué Dios? Que usted puede andar como quiera, hacer lo que quiera y su actitud no le cae gorda a Dios. Hay gente que Dios le cae gorda. Es en serio, es en serio. De verdad, se escucha más chistoso, pero Dios se puede poner sus monos. Y si quiere le haga el corazón y si no, no. Dios se puede poner sus monos. A ti no te voy a hablar, tú me caes gorda. Es en serio. Si esa persona cambia su actitud y se humilla delante de Dios, dice Dios, amén. Me caías gordo, la neta, pero te empiezo a amar un poquito más. Te voy a hablar al corazón. Te voy a hacer comprender lo que en tu carne no comprendías, porque yo no soy carne, yo soy espíritu. ¿Sí me estás siguiendo? Sí, amén. ¿Qué es más? Regresa, hija, por favor. Regrésame este verso. O más versos. Más. Regrésame desde el principio si quieres de la historia. Entró Jesús otra vez a Capernaum. Después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Así van a venir muchos al retiro cargados por 4 en nombre de Jesús. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo. Eso no va a pasar, no va a ser necesario. Dicen el techo donde él estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, esa gente le cayó bien a Jesús. Dijo, estos son cuates, estos son de los míos.
Me gusta ver gente con fe, dice el Señor. Nadie dijo amén, pero así le gusta a Dios. Usted no tiene fe, pues ya no dijo. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y no le vayas a avanzar y regresa? Qué tremendo el Señor Jesús. Dios mío. Pregunta: la prostituta que derramó el perfume a sus pies, ¿le dijo a ella que sus pecados eran perdonados? ¿La sanó? ¿Sí o no? ¿La liberó? ¿Sí o no? ¿Sabe qué dice el estudio bíblico? Y es correcto, no está fuera de lugar. ¿Sabe qué dice la doctrina? Que tú no puedes liberar a alguien si primero no perdona. Es real. Pero dice Jesús: ¿y qué? Si yo quiero que no perdone y solo le digo en el nombre de Jesús eres libre. ¿Qué teólogo le va a impedir a Jesús que haga eso? ¿Qué teología le... No, pero es que no lo hizo correctamente. Primero tuvo que humillarse, primero que... Sí, eso es lo que sabemos todos, amén. Pero ¿qué si Dios quiere? ¿Quién le va a impedir? Él es Dios y punto. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O sin perdonarle nada, solo llegar y decirle: a ver, tú que estás paralítico, levanta, toma tu lecho y anda. Pues para que veas, ahora sí. Siguiente verso. Que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Poderoso de nuestro Señor. Así es, amén. Acercándonos con humildad. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? Acercándonos con humildad, sabiendo que Él es mayor. Quien sabe las cosas es Él y no yo. Número 2, estando atentos. Usted vea, y ahí, ahorita lo leímos con Lidia. Lidia estuvo atenta. Y Dios hizo que se le abriera el corazón para escuchar no a Pablo, sino lo que decía Pablo por parte de Dios. Hay gente que hasta hoy sigue escuchando a Daniel. Daniel no va a cambiar su vida. Daniel no tiene nada para usted. Dios, lo que Él me da para darle a usted, es lo que le hará cambiar su vida. Es el Espíritu Santo de Dios el que va a transformar su corazón. Es Él el que lo va a sacar de la depresión. ¿Me está escuchando? Es Él el que va a cambiar su lamento en alabanza. Es Él el que lo va a sanar. Es Él el que lo va a liberar. Es Él el que lo va a transformar. Es el Espíritu Santo de Dios por medio de su palabra. No venga a escuchar a Daniel, venga a escuchar a Dios. Daniel tiene errores, Daniel tiene pecados, Daniel es un miserable, Daniel no sirve para nada si usted quiere, pero es el vaso que Dios escogió para predicarle a usted, iglesia. Así que no escuche a Daniel, escuche a Dios. Pero es que yo no escucho que Dios hable. ¡Sí habla! ¿Le digo algo? Bueno, mejor no se lo digo porque luego... Sí se lo digo, usted se lo voy a decir aparte, hermano, a usted nada más. Y tiene que ver con usted, nada más. Le voy a reprender fuertemente. No, pero mire, no se lo voy a decir, pero sí quiero decírselo. O sea, sí quiero, pero no se lo voy a decir. O sí quisiera, pero no se lo voy a decir. Después se lo digo. Dios mío, es que sí quiero, pero el Espíritu no me deja, Se lo mando el mensaje luego a ver si... Estando atentos. Quien está distraído, será muy difícil que logre escuchar la voz de Dios. Número 3. ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios? Ministrando a Dios. Déjame el de Lidia. Gracias. Número 3.
¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios? Ministrando a Dios. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. ¿Sabe por qué dice ahí vendedora de púrpura? Porque vendía púrpura. No, no se crea. ¿Sabe por qué dice vendedora de púrpura? ¿Sabe qué quiere hacer resaltar? No era profeta o profetisa. No era esto, no era líder, no era nada. Era una mujer vendedora de púrpura, común y Dios no se relaciona únicamente con los que Él escogió para ejercer un ministerio. Es más, le digo algo para vergüenza mía y de todos los que servimos a Dios. A veces la gente tiene más comunión que los que servimos a Dios. Ahí sí dice amén. Gloria a Dios, una a favor. 100 pedradas y una a favor mía. Porque casi quiere venir a sellar esta palabra con una ofrenda ahí. Hermano, a veces los que servimos a Dios tenemos menos comunión con Dios que el pueblo. A veces. Porque, ¿sabe algo? Y apenas me lo puso Dios, fíjese, y no sabía que era para este momento, pero ahora sé que es para este momento. ¿Sabe qué me puso Dios? ¿O qué le dije yo a Dios? Me daba miedo decírselo, pero sí es así. Le dije, Señor, esto a mí me apasiona, predicar, hablar de tu palabra. Pero si yo por hacer esto pierdo tu presencia, o tú me das a elegir qué quiero, si esto tu presencia, quiero tu presencia. Me daba miedo decírselo porque yo amo esto. Yo amo esto. Aquí se me olvida que le debo a Coppel y Electra. Aquí se me olvida todo. Y estoy en la presencia, estoy concentrado y estoy escuchando el mensaje de Dios y lo estoy impartiendo. Para mí es un placer, es un deleite. Pero si esto me va a hacer perder la intimidad con Dios, me daba miedo decírselo, pero se lo dije, prefiero tu presencia. No puedo pararme aquí sin haber estado contigo. No puedo. Y si esto me va a quitar, entonces no quiero esto. Quítame el título de pastor y hazme don nadie. Pero quiero tu presencia. Entonces una mujer llamada Lidia, es más, es tan fuerte a veces, que sabe qué me dan ganas de ser. O sea, no quisiera eso, pero ¿sabe de qué me acuerdo? Aun cuando yo ni siquiera salía de mis pecados, que seguía drogándome pero buscando a Dios y que Dios me visitaba. No quiero llegar a decir, hazme un drogadicto, no. Pero me acuerdo y digo, Señor, y no que ya no me visite, sí me visita. Y sí lo busco. Trato de llenarme. Pero si algún día esto me va a robar su presencia, no quiero esto, lo quiero a Él. No estoy aquí con Dios porque Él me deje predicar. Estoy con Dios porque lo amo, porque lo he conocido, porque Él me limpió, me perdonó, me liberó, me restauró. Estoy con Él porque Él es lo más importante para mí, aunque falle. Estoy con Él porque lo amo, aunque falle. No estoy con Él porque Él me dio un puesto, un título en su casa. Sí quiero cuidar esto, pero no es más importante esto que estar en su presencia para mí. Y para usted también lo debería ser lo que sirve a Dios. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, ¿qué hacía? Diga conmigo, no era pastora, no era profetisa, diga, no era nadie, diga, pero adoraba a Dios. Mire, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, es decir, le hizo entender su voz, su palabra. Hechos capítulo 13, ya voy cerrando. Hechos capítulo 13. Me daba miedo decirle eso a Dios, hermano, porque le dije, y si me toma la palabra, pues ni modo, esta es mi verdad, esta es mi realidad. Tú puedes levantar a cualquier persona, pero como tú no hay nadie, Señor. Como tú no hay nadie, Espíritu Santo. Como tú no hay nadie, Señor. Tú puedes usar a un burro, pero como tú no hay nadie. Hechos 13. Había entonces en la iglesia de Antioquía, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros,
Bernabé, Simón Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes, Petrarca, y Saulo. Verso 2. ¿Qué hicieron ellos? Adoración, con alabanza, con oración. Ministrando estos al Señor. ¿Y qué? Ese es otro punto. ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios? Ayune. Pero ahorita estoy ministrando. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y les despidieron. Entonces, ¿quiere usted escuchar la voz de Dios? Ministre su corazón. Adórelo. Adórelo. Adórelo, adórelo, adórelo en el nombre de Jesús. Ríndase en adoración, humíllese. Y estoy seguro que ahí Dios le hará escuchar su voz. Y si no es ahí, ahí preparó el Señor su corazón para después escuchar su voz. Por eso le dijo Jesús a Marta: hey, tú estás afanada y turbada con muchos quehaceres. ¿Sí está aquí la iglesia? Sí. Tú estás afanada y turbada. Solo una cosa era necesaria, y es lo que está haciendo tu hermana. ¿Qué hacía María? Estaba a los pies del Señor. Estaba adorando. Estaba ministrando el corazón de Jesús. Y ella ha recibido la mejor parte, la cual no le será quitada. Cuando tú adoras, hija, puede ser que en ese momento te hable Dios, o puede ser que en ese momento Él esté preparando tu corazón para después hablarte. Ay, Padre, está tremendo. Dios mío. Está tremendo. Habacuc 2, ya termino. Habacuc, capítulo 2. Urge el ayuno, hermanos. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. Estaba buscando a Habacuc la respuesta de Dios, la palabra de Dios, la voz de Dios, para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra, el que leyere en ella, aunque la visión tardara. ¿Está siguiendo? Aunque la visión tardará, aún un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Y aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Paciencia. Con paciencia usted puede escuchar la voz de Dios. Empiece a practicar desde hoy, pero no sé si hoy le vaya a hablar Dios. Bueno, ya le habló Dios, nada más que ahorita digo está tremendo, porque algunos de verdad digo: Padre, neta, no manches. No manches. ¿Cuánto dominio tiene la carne, en serio? Pero dominio, si le digo dominio, es dominio. Dominio así, tremendo. Digo: no manches. Todo eso es falta de espíritu. Por eso urge el ayuno. Urge el ayuno, iglesia. Y no es casualidad, mire, yo nunca doy un anuncio diciendo: los que van a hacer el retiro, súmese al ayuno. Jamás he hecho eso, jamás. Ni lo he escuchado de ningún otro pastor, jamás. Yo no he escuchado al pastor Omar que dice:
los que van a hacer el retiro, ayune también. Jamás lo he escuchado. No he escuchado a nadie. Pero hoy Dios me lo puso. Y ahora entiendo por qué. Está tremenda la carne, hermano Pedro. Tremenda. No deja recibir la palabra, no deja concentrarse, no deja nada. Es más, le aseguro que si ahorita le pongo una película o algo, hasta al semblante le cambia el gusto. De alegría. ¡Yuhu! A ver, palomitas. Carne asada. Y unas chelas de una vez. Neta, así de tremendo está. Ayúdanos, ¿verdad? Póngase de pie, por favor. Acercándonos con humildad, estando atentos, ministrando a Dios. 4, ayunando. Y 5, con paciencia. Proyéctame el verso que estaba inmediatamente. Antes, el 3. Gracias. Aunque la visión o respuesta tardará, está diciendo Dios, sí va a tardar poco tiempo, pero la visión se apresura hacia el fin y no mentirá. Y le dice Dios a Habacuc, aunque tardare, espera, porque sin duda vendrá, no tardará. Ahí podemos añadir otro, persistiendo. Persistiendo en buscar, persistiendo, sin desesperar, pacientemente. La respuesta o la voz de Dios se dejará oír en usted. Levante sus manos, cierre sus ojos. Padre, gracias por tu pueblo. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por los que trajiste hoy. Gracias, Dios, por tus hijos. Pon una fuerte convicción, Señor, del ayuno. Yo sé que la carne se resiste, pero yo te pido, Señor, que sea más fuerte tu espíritu en nosotros que nuestra carne, aunque nuestra alma se. Bendigo esta casa, bendigo este pueblo, bendigo sus familias, Señor, y te suplico, oh Dios, que en verdad tú nos ayudes, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos desde el corazón, haz una intervención sobre nuestras vidas. Haznos oír tu voz, Señor, en el nombre de Jesús. A través de las 3 fuentes que tú nos dijiste hoy, tú personalmente, por tu palabra y por tu siervo, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, haznos ser personas de ayuno, de oración, de adoración, que saben esperar en ti pacientemente, Señor, en el nombre de Jesús. Le quitamos toda ansiedad, todo poder de desesperación, todo dominio a la carne, se la quitamos esta tarde y declaramos tu espíritu en nosotros en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre, oh Señor, y te exaltamos y te damos gloria. Padre, Señor, por favor, llévanos con bien. Bendice, Señor, los diezmos y ofrendas de tu pueblo, quien así lo haga. Multiplícales, ábreles los cielos, sobreabúndales, Señor, en el nombre de Jesús. Permítenos estar el día jueves para seguir, Señor, aprendiendo de ti, ministrando tu corazón, poniendo en práctica lo que tú nos hablaste hoy, Señor. Antes de que dé un aplauso, quiero comentarle algo. En la mañana se lo quiero comentar, invitándolo a que en verdad sí ayude. En la mañana yo les decía a los hermanos, no piense usted que hacer las cosas que para usted parecen insignificantes no le están ayudando a usted a ser procesado. Yo les ponía de ejemplo, cada maestro que tiene alumnos y le diga al maestro al alumno, hermanos, vamos a llegar temprano a la oración, hermanos, vamos a entregar con tiempo nuestras tareas, no dejemos acumularlas. Yo le decía, eso parece insignificante,
insignificante y tonto si usted quiere. Y va a decir, ¿eso va a cambiar mi vida? ¿Cómo va a cambiar mi vida haciendo tareas y llegando puntual? Y yo le decía a los hermanos, hay algo muy poderoso a veces dentro de nosotros gobernándonos. Se llama rebeldía. Y no nos deja hacer lo que se nos pide que hagamos. Y ni siquiera nosotros sabemos que estamos siendo controlados. Y ponemos excusas y pretextos para no hacer lo que se nos pide y no obedecer. Pero no es más que la carne, hermano. Y quizá si yo le digo a usted, vamos a ayunar como iglesia, quizás su carne ya está buscando qué pretexto poner para no hacerlo. Y usted con todos los argumentos va a decir, no por esto y esto, no por esto y aquello, no por aquí y acá, no por esto. Estoy tomando medicina. Hermano, una hermana me dio mucho gusto, una hermana ya grande, me dice, pastor, ¿cómo ve? Yo sí quiero ayunar. Y dije, amén, hermano, hágalo. Estoy tomando estos medicamentos así, hágalo. Y ella está en su corazón, no ayunar, sino ayunar. Y dije, amén, me dio mucho gusto. Pero a veces nosotros ponemos pretextos, pero no es otra cosa más que, ¿sabe cuál es la realidad? Que usted no lo ve y que está ahí oculto, pero que si usted piensa eso, Dios se lo va a mostrar y usted lo va a arrancar y lo va a echar fuera de su vida. ¿Sabe cuál es la realidad? ¿Yo por qué voy a ayunar? Porque el pastor me dice, está loco que ayune él. Esa es la realidad. ¿Yo por qué le voy a hacer caso? O sea, usted ni siquiera lo piensa a veces, pero es lo que está operando y no lo deja obedecer. No va a estar llegando puntual, yo voy a dar la hora que yo quiera, ¿no? Es más, antes digan que vengo. ¿Yo por qué me voy a despertar más temprano para llegar a la oración? Ni hace nada, empieza bien tarde. ¿Sabe usted que la naturaleza carnal se relaciona con el diablo? ¿O se identifica con el diablo? ¿Y sabe usted que el diablo, su principal arma es la rebeldía? El arma principal del diablo es la rebeldía. Y usted ni siquiera lo piensa así tan directo. Pero, al no hacerlo usted y buscar una excusa, realmente el trasfondo es eso. Así que en verdad tome en serio eso del ayuno. Es más, quien quiera hacerlo toda la semana, hágalo no 3 días. Señor, estoy bien mal, la neta, estoy bien mal. Yo creo que ni con una semana me va a bastar. Dios le va a ayudar. Y estoy seguro, hermanos, que ay, Padre, mejor no quiero abrir la boca. Dios, solo haga caso, hágame caso a que haga caso, por favor. No quiero meterme más problemas. Hágame caso a que haga caso a usted. No le deje ese dominio a la carne sobre usted. O sea, usted ni siquiera lo dice. ¿Por qué voy a llegar puntual? Pues ¿quién se cree que Gerardo va a hacernos llegar puntual? Tampoco porque me da clase, tampoco porque se para aquí y canta ya. O sea, usted no lo dice así ni lo piensa, pero está oculto en usted pensando a alguien, la carne, esto. Y usted sabe cómo se va a justificar. No pude porque me desvelé. No pude porque no pasó el Uber. No pude porque tuve trabajo. No pude porque eso es lo que va a pensar usted. O va a justificar. Esa es la cara, hermano. Pero detrás de esa cara hay algo fuerte, hermano, que no opera solo en usted, sino en la sociedad. Se llama rebeldía. Fuerte. Fuerte, fuerte. La carne va a quitarle toda esa máscara al diablo. Y el ayuno va a quitarle toda esa máscara al diablo. Y lo va a exhibir ante Dios. Y usted, fortalecido de Dios, le va a decir, no te quiero en mi vida, lárgate en el nombre de Jesús. Y usted será libre. Y verá usted cómo usted va a estar como antorcha encendida, con fuego del Espíritu Santo en su corazón. Amén. El próximo domingo va a estar más chido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.